Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer un poco de photobashing. Conforme voy avanzando con la parte técnica del dibujo, me estoy encontrando con la necesidad de hacer un poco de photobashing, ya que nunca fue de mi agrado la parte de máquinas y no tengo gran memoria para recordar las formas. En general me gusta más la parte orgánica y no la parte de hard surface, superficies sólidas, duras, por lo cual voy a apelar a la técnica del photobashing, que consiste en hacer collage con alguna foto, y lo que estoy buscando en este punto es una CPU noventera, una CPU de los años 90 como las que yo conocí cuando era muy niño y que forman parte del universo de este dibujo. Entonces vamos a buscarla con buena definición en lo posible, suficiente me parece para lo que va a terminar siendo. Entonces vamos a guardar esta imagen y la voy a abrir en el espacio de trabajo. Las voy a rotar y recortar. Y luego con la herramienta de transformar y con el control apretado voy ubicándola en donde creo que va a ir, donde creo que puede ir. Esta parte me parece bastante divertida, es una forma bastante utilizada de ahorrar tiempo en una producción. La gente que trabaja haciendo concept para videojuegos, publicidad, cine, utilizan mucho esta técnica porque permite llegar a unos resultados que si fueran intentados ser logrados a mano pueden ser mucho más lentos. Luego de recortarlo, modificamos con balance de color de nuevo, tratando de que se una a nivel cromático con el resto de la composición. Ajustamos brillo y contraste también. Y utilizamos dentro de la galería de filtros la herramienta de palette knife, que sería espátula, que es muy útil para darle un acabado más irregular propio de un pincel. Eso nos elimina mucha información que hace más evidente que es una foto y lo unifica un poco más con el estilo más improlijo, impreciso del resto de la imagen. Sobre esta
imagen vamos a volver a dibujar algunos elementos para que se una más todavía. Todavía está muy despegada, pero ya la vamos a ir unificando de a poco, pintando por arriba de ella. Con el pincel en modo multiplicar, de nuevo, se puede ir unificando un poco más este nuevo elemento con el resto de la composición. Eventualmente voy a ver detectores de metal, pero por el momento sigue siendo entretenido generar algo de la imaginación, porque la estética de este aparato quiero que sea como algo hecho de conjunto de partes inservibles combinadas, ¿no? Pensando de nuevo en la estética de Neil Blomkamp, eh, del África. Y ahora yendo un poco de nuevo a esa parte que ha estado bastante relegada, que son estas pieles o algo así que tiene la figura, que me imagino que son como una especie sobre todo de algo que tenía puesto esta figura y que se lo ha sacado porque hace calor, entonces lo lleva a la cintura. Y después de ver un poco ese diseño que tienen los africanos, decido que no quiero hacer algo tan tallado y preciso como es eso, sino más bien como si fuera una especie de cuero, tela muy rota, muy gastada, muy arrugada, que la voy a trabajar también un poco de imaginación en base a texturas que he imaginado o he copiado previamente y que quedan en mi memoria, que por ahí tienen que ver con las cortezas de los árboles, el cuero cuarteado. Lo voy a ir definiendo de a poco. De la misma manera voy trabajando los elementos electrónicos, dándole un poco más de definición, trabajando básicamente con líneas finas y a su vez
aplicando esa misma noción, pero con gestos más expresivos para el fondo, tratando de que cada elemento tenga un poco más de información del que estaba teniendo, pero trabajando gradualmente y generalmente para, bueno, evitar caer en el exceso de detalles. Ahora he pasado el pincel a un modo que se llama Vivid Light, luz intensa. Esto ya me permite trabajar con un pincel que genera una especie de efecto especial, particular, que no simula algún tipo de pintura, sino que lo que hace es iluminar las zonas. Y es muy útil justamente para eso, para generar efectos de luz, algo que no es posible con medios tradicionales y que es muy útil para generar puntos de interés muy rápidamente. Pero en lo posible trato de utilizarlos cuando ya la composición está un poco avanzada para no abusar de esto. Es útil pensar en las formas como planos y no como objetos con contorno. Entonces se vuelven más pictóricas, menos gráficas, más dependientes de los planos de color adyacentes unos a los otros que de líneas de contorno delimitando objetos. Entonces el objeto se forma tanto por sus formas interiores como por el entorno. El fondo puede meterse dentro del objeto y a su vez el objeto desparramarse sobre el fondo. De esta forma se unifican y los objetos que a veces emergen de la penumbra no tienen bordes tan definidos como si fuera un estilo más cartoon, en el cual los elementos no suelen tener formas abiertas, sino todo está cerrado dentro de el contorno. En este caso, esta ilustración está situada en un intermedio entre la pintura clásica, que depende más del claroscuro puro y de las formas muy realistas, como por ejemplo la pintura de Velázquez, de Caravaggio, pintura barroca, que está muy pensada en capturar muy fielmente fragmentos de la realidad, y un estilo mucho más gráfico, más cercano al cómic. Digamos que es un estilo intermedio entre la pintura clásica y un estilo más cercano al cómic.